Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en una sesión más de la Sociedad Médica del Hospital HMG Coyoacán. Estoy aquí con el doctor Juan Francisco Flores Nazario, expresidente de la Sociedad Médica, mi antecesor, y de alguna manera pues él tiene una trayectoria muy importante en este hospital y en toda su vida académica y profesional, por decir que él es angiólogo o cirujano vascular formado en el Hospital Adolfo López Mateos, y pues que de alguna manera se interesó en todo esto que es el tema de la pandemia. Entonces su tema que va a darnos el día de hoy es entendiendo la pandemia a través de la historia. Pues doctor Flores, bienvenido, muchas gracias y pues adelante. Muchas gracias, Joaquín. Qué gusto estar de regreso aquí en las sesiones académicas, ya las extrañábamos. Todavía recuerdo aquellas sesiones abarrotadas en el auditorio de nuestro hospital. Gracias a todos por su tiempo. El mundo no estaba preparado para una pandemia, de hecho nunca está preparado. Es importante mencionar de que la enfermedad es algo que ha acompañado al hombre desde que el hombre es hombre. Es importante decir que las pandemias van de la mano del progreso de la humanidad. Desde la prehistoria, prácticamente en el paleolítico, el hombre se dio cuenta que vivir en grupo era más fácil y empezó a formar primero las familias y también empezó a formar las hordas, luego las tribus, hasta que dejó de ser nómada y se convirtió en sedentario. Esto fue un gran salto para la humanidad porque eso fue posible gracias a que el hombre hizo que pudiera dominar la naturaleza en medida de lo posible, domesticó las plantas, empezó a crear los cultivos, empezó a domesticar los animales y empezó a trabajar la piedra. Pero desde entonces se dio cuenta que era necesario estar en grupos para sobrevivir. No es posible que el hombre como especie sobreviva solo. Somos una especie eminentemente social. ¿Qué pasa prácticamente en el neolítico o la nueva piedra, ¿no? Los escritos que me tocó revisar y que está al alcance de todos, data desde la edad de los sumerios. Como bien sabemos, los sumerios fue pues, la primera civilización conocida hasta la fecha en la Tierra. ¿Por qué digo hasta la fecha? Porque si descubrimos mañana un hueso o un papiro o una tablilla de barro, probablemente date de años más antiguos, y lo que estoy diciendo ahorita prácticamente no sea válido. Y no lo digo yo, lo que dicen los arqueólogos y los antropólogos. Entonces, cuando empezaron las primeras civilizaciones, empezaron a crearse las ciudades. Y eso hizo que el hombre progresara más, porque empezó a tener una vida más estable y más cómoda. Eso requirió que fuera creciendo. Obviamente hubo un superávit en la producción de alimentos, y eso trajo a su vez el aumento en el comercio, en el mercado, y empezaron a crearse las grandes ciudades. Y obviamente trajeron todo el caos que trae una ciudad. ¿A qué me refiero con esto? Empezó a haber basura, empezaron a crearse las ratas, empezamos a convivir con roedores, empezó a haber pulgas, empezó a haber crecimiento de bacterias, y como siempre también hemos estado de la mano con los animales, nosotros somos animales humanos, pues empezaron a crearse las primeras zoonosis. La zoonosis, para los que me están escuchando y no son médicos, zoonosis es una enfermedad que es compartida tanto por animales como por el hombre. Es decir, una enfermedad que puede contagiar tanto animales como hombres, y puede ser contagio directo o mediante un vector. Por ejemplo, el dengue, que el mosquito llega, pica y contagia. Ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces empezaron a ver las primeras explosiones demográficas, el progreso, y con ello los problemas que acarrea toda sobrepoblación. Dentro de los registros que pude revisar, estaba viendo que
la viruela fue uno de los virus que ha acompañado a la humanidad desde hace más de 10.000 años. Hay registros en África que ya había viruela, ¿no? Pero lo que está bien documentado y está escrito en los jeroglíficos egipcios es cuando una de las batallas más famosas de la antigüedad, que fueron de los hititas contra los egipcios, fue donde hubo el primer brote de viruela, y así lo constan los jeroglíficos egipcios que mandó a escribir Ramsés II. Esta batalla fue, en la historia todos conocemos porque eran los enemigos acérrimos de Egipto, los hititas, y ya narraban en el 1450 a.C. que la viruela era una enfermedad contagiosa capaz de diezmar los ejércitos en ese momento. Incluso se dice que una de las causas por las cuales los egipcios ganaron la guerra, los hititas, hay quienes dicen que quedaron empatados, hay quienes dicen que no, pero los que aseguran que la ganaron fue prácticamente porque el rey de los hititas falleció a causa de la viruela. Esta viruela estuvo acompañando al hombre durante toda la humanidad y llegó a España posteriormente cuando los árabes conquistaron Europa, y después los europeos trajeron la viruela al Nuevo Mundo, o bueno, a lo que llamaron los europeos el Nuevo Mundo, porque nosotros ya existíamos. La cuestión aquí es que la viruela es la primera enfermedad contagiosa erradicada del mundo. Es decir, a partir de 1980, la OMS declaró inexistente la viruela y no han habido casos. Existe el virus de la viruela todavía, pero en el laboratorio está contenido, está bajo resguardo para estudios y todo. Pero se supone que es la primera enfermedad extinta, contagiosa, y fue gracias al uso de las vacunas. Si nos vamos un poquito más adelante, en los registros de la antigüedad, todavía estamos en la antigüedad, para términos prácticos vamos a dividir las pandemias de la edad antigua, ya hablemos de la prehistoria, de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna, y bueno, de la actual ya no hay que hablar porque la información es vasta, ¿no? La siguiente peste o plaga importante se conoce como la plaga de Atenas, y esto ocurrió, como sabemos, Grecia es la base de la civilización occidental, y en el siglo de Pericles, que se conoce como el siglo de oro de Pericles, estuvo marcado también por unas guerras entre Atenas y Esparta. Estas guerras son conocidas como las guerras del Peloponeso. Como sabemos, Esparta era la ciudad, estado guerrera por antonomasia, y los atenienses era la parte culta, era la parte académica, la parte filosófica de la cultura griega, que realmente en ese momento se conocía como cultura helénica. Los que le llamaron griegos fueron los romanos después que conquistaron. Durante las guerras del Peloponeso hubo una plaga que asoló Atenas y que prácticamente esta hizo que se diezmaran los ejércitos, que los hombres, los soldados atenienses perdieran la vida. Se menciona en aquel entonces 200.000 a 400.000 humanos perdidos en la época de Atenas. Si tomamos en cuenta que la cantidad de población que era en ese momento, pues era mucho, y se llamó pandemia también porque era el mundo conocido hasta la época, ¿no? Nadie sabía que existíamos nosotros o que existía América del otro lado. Entonces hubo un brote en esa guerra, en la guerra del Peloponeso. Esta es muy importante aclarar que no se sabe exactamente, aunque Tucídides, que fue contemporáneo de Pericles, fue contemporáneo de Hipócrates, fue contemporáneo también de todo lo que es el siglo de oro de Pericles, describió que primero aparecía fiebre, luego empezaba a haber, se ponía roja la piel y se ponía roja la lengua, era una especie de enantema. Se rumora que pudo haber sido sarampión, que pudo haber sido viruela, o incluso que pudo haber sido otra. O sea, realmente no se sabe. Para la medicina de la época, pues solamente había esa descripción, y fue una de las epidemias que asoló la humanidad prácticamente, estamos hablando de 1400 antes
431 antes de Cristo. Después de la guerra del Peloponeso, quien quedó dominante fue Esparta. Posteriormente Macedonia, gracias a Alejandro Magno, que helenizó todo lo que fue el Mediterráneo. Y se dice también que Alejandro Magno en una de sus campañas enfermó de una de las plagas que asolaba a los ejércitos, y probablemente ese haya sido la muerte, la causa de la muerte de Alejandro Magno. Como sabemos, poco tiempo después, casi 200 años antes de Cristo, los romanos crearon un imperio, dominaron a los griegos y después dominaron a todas las culturas pues, que crecieron alrededor del Mediterráneo, tanto en Asia, África y Europa. Esta cultura, la cultura romana, pues asimiló lo que es la cultura griega, se conoce también como greco-romana. El sustrato cultural de los romanos realmente en la gran parte del imperio fue lo que asimilaron. Prácticamente tenían los mismos dioses y obviamente hicieron hegemónico esto. Y como todo imperio, pues necesitaba de territorios conquistados. A lo largo de todo el imperio romano siempre había campañas, siempre estaban en campañas. Y se dieron cuenta que muchos de los soldados se enfermaban en ese momento debido a que se enfermaban más frecuentemente cuando estaban cerca de un río o de un pantano. Y llegaron a la conclusión en ese entonces de que el aire se contaminaba, pero siempre cuando estaban cerca de los pantanos. Y lo que hicieron fue dedicarse a secar los pantanos. Entonces decían que era relacionado al mal aire, y de ahí viene lo que es la palabra malaria, que después se conoce como paludismo, y que actualmente sabemos que se debe a la transmisión del mosquito, ¿no? Pero en ese entonces lo que hicieron los romanos para mitigar las enfermedades fue secar los pantanos. Recordemos que los romanos fueron grandes políticos, pero grandes arquitectos también. Entonces la construcción se les daba. Después, ya prácticamente en el año después de Cristo, estamos hablando en el 164 al 165, vino otra gran peste que se conoce como la peste antonina, la fiebre antonina, o también como la plaga de Galeno. Se llama la fiebre antonina porque en ese entonces los emperadores, perdón, no eran reyes, los emperadores que dominaban Roma era la familia o la dinastía de los antoninos. Acuérdate que estuvieron los claudianos, los vespasianos, y en este caso le corresponde por la época a los antoninos. Y fueron contemporáneos de Galeno. Galeno es prácticamente el padre, se considera también el padre de la medicina, así como Hipócrates. Entonces, en el momento que llega esta fiebre antonina, la cual se considera también una predecesora de la peste que va a asolar a la Edad Media posteriormente. Esto hizo también que las legiones del emperador Lucius Vitus, que compartía el trono, por llamar así, compartía el poder con Marco Aurelio. Marco Aurelio lo conocemos porque es el padre de Cómodo, que sale en la película que hizo famoso Gladiador, ¿no? Sí. La película de Gladiador. Entonces, Marco Aurelio compartía el poder con Lucius Vitus. Entonces, las legiones de Lucius Vitus fueron prácticamente también acabadas, asoladas por la fiebre antonina, y eso hizo que perdiera grandes batallas, y ahí es donde empezó la decadencia del Imperio Romano, pero hay que aclarar, del Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente se dividieron en dos, donde la capital era Bizancio, ahí seguía. Entonces, la parte del Imperio Romano de Occidente empieza a decaer gracias a esta fiebre, que fue muy importante, que hizo que los ejércitos perdieran territorios y fueran dominados también por los hermanos o las tribus del norte, que ellos les llamaban bárbaros, ¿no?
Después de esto va a venir otra gran peste, otra gran plaga. Es importante aclarar aquí que esta pérdida de vidas humanas fue lo que hizo que se tambaleara el Imperio Romano y dio inicio a la Edad Media. Y en la Edad Media vino otra plaga también muy importante que se llama o se conoce como la plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano afectó esta vez a Constantinopla. Constantinopla era la capital de Bizancio, el Imperio Romano de Oriente. Como sabemos, el imperio era muy grande y se dividió en dos. El primero que cayó pues, fue el Imperio Romano de Occidente, pero seguía el Imperio Romano de Oriente con su capital Constantinopla. Entonces, se dice que llegó la peste venía de Tanzania y venía por la parte de la ruta de la seda. Y se estima que en ese entonces se perdieron de 25 a 50 millones de personas, tanto en África, Europa y Asia. Esto es muy importante mencionar también porque la plaga de Justiniano también ocasionó una media tan grande que cayó el Imperio Romano de Occidente. Y se dice también que esta plaga es como la primera parte de lo que después sería la gran plaga de la peste negra. Hasta ahorita no se sabe a ciencia cierta cuál fue el agente patógeno, pero todos coincidían que era contagioso, que era infeccioso, que se asociaba a fiebre y que la gente moría. Entonces, cuando ocurrió la plaga antonina, Galeno lo único que describía en ese entonces es que mantener la distancia, poner tierra de por medio, huir, era lo que podía salvarte, porque no había nada, no había nada que podía hacerse para eso. Entonces, estamos hablando de los primeros inicios de lo que conocemos ahora como el distanciamiento social. De hecho, Galeno, en ese entonces, regresando un poquito a la plaga antonina o la fiebre antonina, Galeno salió huyendo, se fue a Pérgamo. Galeno era de Pérgamo, y posteriormente regresó. ¿Por qué? Porque la idea de Galeno era pues prácticamente hacer lo que hoy conocemos como distanciamiento social. Ya prácticamente con la plaga de Justiniano tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero la que llena los libros de historia de la medicina es la peste negra o la gran plaga del siglo XIV. Prácticamente se dice que esta plaga empezó en 1347 y duró hasta 1353, pero realmente ese fue el brote más importante, porque se dice que hubo más brotes, aunque no fueron tan intensos, de la misma peste. ¿A qué me refiero esto? Esta peste se conoce como la peste bubónica o la peste negra. Había varias versiones. Se llama bubónica porque se llamaban bubas o inflamaciones que no era otra cosa más que la inflamación de los ganglios linfáticos. Se inflamaban las ingles, se inflamaban las axilas y posteriormente venía la muerte, ¿no? Podía haber una manifestación en la piel con manchas negras, por eso también se llama peste negra, o la peste pulmonar, cuando llegaba la bacteria de la peste, el Yersinia pestis, llegaba a los pulmones y prácticamente el paciente moría. Lo describe muy bien el autor florentino Giovanni Boccaccio en una obra que se llama El Decamerón, y ahí describía que más o menos de 2 a 3 semanas era el periodo de incubación. Y posteriormente el paciente tenía la manifestación de la enfermedad ya con todos los síntomas y todos los signos, prácticamente una semana, y después venía la muerte, ¿no? Entonces, la peste asoló la Edad Media
en varias ocasiones, pero sin embargo la más espectacular de todas es la de 1447 a 1453. Ahora, doctor, ¿qué tan cierto es que muchas estrategias de guerra eran usados los enfermos y los aventaban a los contrarios para que diezmaran a los contrarios? Ok, es muy interesante lo que dices porque se documentan los primeros casos de guerra biológica o de guerra bacteriológica. Es muy importante mencionar, y no lo había dicho, de que la mayoría de las epidemias venían de Oriente. Correcto. Muchas venían de China y seguían la ruta de la seda. En esa época los mongoles estaban atacando Constantinopla y ya muchos de los soldados mongoles venían infectados. Entonces, como sabía que eso se transmitía directamente, pues prácticamente descuartizaban a los soldados que perecían de la peste y lanzaban los pedazos mediante catapultas para que los que estaban detrás de la muralla de Constantinopla se infectaran. Y así fue también como lograron vencer a Constantinopla. Dentro de otras muchas cosas, fue uno de los factores que ayudó a la caída de Constantinopla, gracias al uso de, pues era el uso de guerra biológica, ¿no? Prácticamente. Entonces sí es muy importante lo que tú dices. Entonces, posteriormente, en la Edad Media no nada más hubo peste, hubieron otras cosas, también hubo tuberculosis, también hubo tifus y también hubo una epidemia de cólera. Uno de los brotes más importantes también ahí fue en la ciudad de Marsella, que fue también asolada por la peste, pero fue prácticamente en 1700. Posteriormente descubrieron que la peste se transmitía a través de las ratas que viajaban en los barcos, que viajaban en las caravanas, y que estas a su vez transmitían una pulga que a su vez, al momento de tener contacto con los humanos, transmitían la Yersinia pestis, ¿no? Posteriormente se dieron cuenta que aumentando las medidas de higiene, tener el lavado de manos, el lavado de ropa, cosa que era algo que caracterizaba a los judíos de la Edad Media, es de que dentro del Levítico y dentro de otros libros que ellos tienen, como de parte de su religiosidad, eran los hábitos higiénicos. Entonces, los judíos fueron los que menos afectación tuvieron o menos contagio tuvieron con la peste. Y obviamente eso ahondó o acrecentó el ánimo antisemítico o aumentó el antisemitismo, porque ya de por sí traían cargando de que ellos habían crucificado a Jesús y la Edad Media pues es la parte donde dominaba prácticamente el cristianismo, y obviamente cuando ven que la comunidad judía se enferma menos, pues empezaron a echar la culpa de que eran ellos los que tenían. Incluso hubo ejecuciones, hubo genocidio, cosas que hasta la fecha estamos viendo en esta pandemia, ¿no? En el momento que empieza a haber miedo y quieren buscar culpables, empieza a haber linchamiento social, empieza a haber xenofobia, empieza a haber discriminación, segregación, y desde ese entonces, en la Edad Media, esto fue ahondando más, y la comunidad judía fue víctima de esta segregación y de cerrazón. En ese entonces podemos entender que no estaba tan avanzada la medicina. Hubo varias teorías que decían que la peste era un problema de los astros. Eso los sabios de la Sorbona decían, no, es un problema astrológico debido a eclipses. Otros decían que era debido a una grieta, que salían vapores del infierno. En ese entonces estaba muy arraigada la idea de que el infierno era el inframundo y la gloria era el cielo. Entonces por ahí la asociaban también a erupciones volcánicas. Llegaron a decir que incluso nada más con el simple hecho de verse ya te podías contagiar, ¿no? Imagínate que incluso muchos, como fue la parte
del cristianismo y católico más recalcitrante, y se llegó a pensar también que pues, era prácticamente la ira de Dios, que estaba enojado con los pecadores, que estaba enojado con la gente que no cumplía al pie de la letra los dictámenes de la religión cristiana. Y entonces pues surgieron diferentes sectas, sobre todo los más famosos fueron los flagelantes, que se autoflagelaban para hacer penitencia, para lavar sus pecados y que no les diera la peste, ¿no? En ese entonces se puede entender porque la medicina no estaba tan avanzada, todavía no sabíamos, no se había inventado el microscopio, todavía Pasteur no había echado abajo la teoría de la generación espontánea, todavía la medicina estaba con un poco de misticismo, con mucha magia y con mucha religión, y obviamente no había disecciones en cadáveres, no había mucha investigación, porque si no daba su anuencia a la iglesia no se podía avanzar. Hubo muchas víctimas como Miguel Servet que murieron en la hoguera, Giordano Bruno por decir que la tierra es redonda, y entre otras celebridades de la ciencia que fueron víctimas de en ese entonces lo que sería la Santa Inquisición. Esto fue muy importante, la plaga o la peste negra en la Edad Media, porque hizo otra gran revolución. ¿A qué me refiero con esto? Otra gran revolución hizo que se acabara o que decayera la Edad Media. Empezó a haber, disminuyó la mano de obra y se encareció el costo de la mano de obra. Entonces empezaron a perder poder el clero y la nobleza, y empezó a ganar poder el rey. Y llegó un momento que en la historia se conoce también como el absolutismo monárquico. ¿Te acuerdas de esa parte del Rey Sol, de Luis XIV, ¿no? Entonces prácticamente el poder se concentraba nada más en el rey, y eso hizo que desapareciera la forma de gobierno que había, el feudalismo, ¿no? Y gracias a que desapareció el feudalismo y fue perdiendo fuerza la iglesia, empezaron a surgir los mecenas. Bueno, los mecenas empezaron a surgir desde Octavio Augusto, pero se hizo más importante o más relevante a partir del renacentismo en Florencia. Entonces se empezó a dar permiso a que se empezaran a hacer dibujos, alguna que otra disección en cadáveres. Leonardo da Vinci empezó a hacer los dibujos que conocemos de anatomía, empezó a tomar más importancia el humanismo por encima del panteísmo o del teocentrismo, ¿no? Esto hizo que empezara a haber una revolución, y se llama Renacimiento porque se empezaron a adoptar mucho del pensamiento antiguo o mucho de la filosofía de la época de oro del siglo de Pericles, durante lo que se conoce los 1000 años de que duró la Edad Media. Entonces, gracias a que esta plaga cimbró el sistema feudal, pudo darse el Renacimiento, que posteriormente va a dar origen a la Edad Moderna. Acuérdense que también en la época de 1400, a finales del siglo XV, del XVI, empezaron a darse los grandes descubrimientos y empezó a haber las grandes expediciones y se descubrió América, ¿no? Eso es otro rollo también, porque cuando empiezan a llegar los europeos al continente americano, pues no trajeron nada más las ganas de colonizar, sino trajeron consigo las plagas que asolaban Europa, Asia y África. Dentro de las plagas que trajeron fue la viruela, el cólera, la tuberculosis y obviamente la peste, lepra, muchas enfermedades que en América no se conocían. Entonces, como podemos ver hasta ahorita, muchos de los cambios importantes en la política, en la cultura, en las formas de gobierno, en las formas de civilización, se han ido dando gracias
a las grandes pérdidas humanas que ha ocasionado las plagas que han asolado. Y en ese entonces no se conocía cómo tratar, ¿no? Se dice también que cuando llegaron los españoles a México, pues se empezaron a enfermar y los nativos de aquí de América, pues nunca habían estado en contacto con esas bacterias y con esos virus y no tenían inmunidad. Se dice también que la viruela fue una de las causas por las cuales fue posible la conquista de América. Narra la historia de que prácticamente cuando llega Hernán Cortés, sitia la México Tenochtitlán y obviamente es derrotado por lo que se conoce como la Noche Triste. Posteriormente ataca y también toma secuestrado a Moctezuma. En una de esas llega Pánfilo de Narváez de Cuba a pedirle cuentas a Hernán Cortés, porque Hernán Cortés no tenía órdenes de la corona para conquistar las tierras mexicanas. Entonces llega al puerto de Veracruz y Hernán Cortés estaba en la México Tenochtitlan y le deja encargado a Pedro de Alvarado. Dice: aquí te encargo a los aztecas, voy a Veracruz a platicar con Pánfilo de Narváez. Vence a Pánfilo de Narváez, convence a sus tropas que se unan a él y ahora sí llega a la México Tenochtitlan y resulta que Pedro de Alvarado había masacrado a gran parte de la nobleza azteca y también encontró una ciudad también diezmada. Pero se dio cuenta que estaba diezmada no tanto por la matanza que había ocurrido, porque incluso si hacemos un poco de cuenta, los españoles eran un puñado cuentan que de entre 400 y 800, y aquí en la México Tenochtitlan por mucho éramos pues más la población, ¿no? Por cantidad. Se iba a ver un momento en que se le iban a acabar las municiones, el parque, aunque traían las armas de fuego, pero por simple número no era posible conquistar a todas las tribus de América precolombina. Pero gracias a que se enfermaron de la peste, de la viruela, pues prácticamente pues empezaron a caer. De hecho, se conoce también como la hecatombe de América, la hecatombe demográfica, porque las plagas dicen que llegaron a matar hasta el 70% de los nativos de América, las tribus originales de aquí de América. Eso fue posible que los españoles tomaran control de la América que hoy conocemos como América Latina. Obviamente la viruela no era lo único que trajeron difteria, escarlatina, sarampión, y eran virus que aquí no se conocían en América Latina, ¿no? Así hubo un periodo de la colonia también en la época moderna o en la época colonial, hasta que empezó a darse cuenta que la viruela tenía tres formas de manifestar: la viruela grave, la viruela leve y la viruela vacuna. Y se dieron cuenta que la leve, pues la mayoría de la gente sobrevivía; la grave, pues se moría; y lo que tenía la viruela la vacuna también sobrevivían. Entonces por ahí, desde en la cultura india, en la India y en China, ahí cerca de lo que es el Tíbet, empezaron a crear una técnica que se llama la técnica de variolización, que consistía en agarrar la costra de las pústulas, ya prácticamente estaban secas, las molían y las inoculaban en la nariz, y eso lograban hacer que esa inoculación lograra tener cierta inmunidad. Sin embargo, muchas veces esa era algo que no era controlado y que muchas veces o no servía o el paciente terminaba padeciendo la variante grave de la viruela, ¿no? Posteriormente se dieron cuenta que
los ganaderos, los que ordeñaban las vacas que tenían viruela también, se contagiaban y les salían lesiones en las manos, todo. Pero esos que se contagiaban no tenían, tenían inmunidad, ya no se enfermaban de la versión grave de la viruela. Y mucha gente iba a las granjas, a los establos, a contagiarse de esa variante de la viruela vacuna. De ahí viene el nombre vacuna. Posteriormente, Edward Jenner empezó a darse cuenta que si le daba viruela a los niños, ya no le daba viruela de grande, y empezó a inocular el líquido de las pústulas a los niños. Hoy, si hacemos eso, es algo pues, jalado de los pelos. Pero así fue como se creó la técnica de la vacuna. Posteriormente, ¿quién no ha pasado por la calle del Dr. Balmis? Ahí creo que es el eje 2 sur, ¿no? Balmis. Balmis. El doctor Balmis, Francisco Javier Balmis, era un español que aprendió la técnica de la vacunación para la viruela y convenció también a Carlos IV de hacer una campaña de vacunación. Pero era muy difícil transportar el virus en esa época, y lo que hizo fue inocular a los niños, 2 niños cada 9 días, lo que duraba la travesía. Se dice que trajo alrededor de 22 niños, y así pudo lograr traer el virus de España a América. Y llegaron a Cuba, luego llegaron a Venezuela, lo que es hoy Panamá, y una parte se fue a México, y lograron empezar la vacunación en masa a través de todo lo que era el reino de la Nueva España en aquel entonces, ¿no? Así, con altibajos, con cólera, con sarampión, con viruela, hubo varios brotes. Y no hubo más brotes tan importantes como en la Edad Media, hasta en 1918, lo que se conoce como la fiebre española. Es importante aclarar aquí que se conoce como la fiebre española porque España fue el único país que empezó a hablar de ella, o el primero que empezó a hablar de ella. España no participó en la Primera Guerra Mundial, lo que hizo que fuera una nación neutral y no tenía censura para la guerra, y empezó a publicar. En eso es importante aclarar aquí, porque los demás países, Francia, Alemania, todos los que están involucrados en la Primera Guerra Mundial, no publicaban nada de la fiebre que hoy se conoce como fiebre española, y sí tenían bajas. ¿Por qué? Porque eso generaba pánico en las tropas, porque generaba inestabilidad, y empezó a haber censura, cosa que se pudo haber evitado también si se hubiera dado la comunicación veraz desde un principio. Entonces, España, ¿quieres agua? España empezó a describirla, y por eso se conoce como la fiebre española o la gripe española de 1918. Se cree que esta empezó en una granja de Kansas que infectó a un soldado, y que posteriormente los soldados que viajaron al frente de guerra en Europa, pues la empezaron a diseminar, ¿no? Esto se dice que hubo 2 brotes importantes, y que duró prácticamente en 1919, y para 1920 ya prácticamente no había gripe española. Posteriormente, desapareció. No se supo cuántas muertes en realidad hubo. De hecho, en ninguna pandemia se han sabido realmente la cantidad de víctimas. Unos estiman 40, otros 60, y unos dicen un rango de 50 a 100 millones de personas fallecidas por la gripe española. Se pudo dilucidar hasta 1940 y tantos que la gripe española fue causada por un virus H1N1, prácticamente el mismo virus que asoló el mundo en el 2009. Posteriormente ya se pudo codificar el genoma del virus en el 2005, ya sacaron toda la secuencia del DNA,
y se dieron cuenta que lo que causó la fiebre española fue un virus tipo H1N1 como que empezó aquí en México. Y obviamente a lo largo de los años ha habido otras pandemias como la del VIH-Sida. Es importante mencionar que para que haya una pandemia debe existir un contagio directo. Prácticamente para que un virus o una enfermedad se disemine, debe de ser altamente contagioso y también debe tener el tiempo suficiente para poder contagiarse y transmitirse y dar el tiempo. ¿Por qué? Porque hay virus que son altamente contagiosos y altamente letales como el virus del ébola, pero el virus del ébola es tan letal que el paciente que se contagia no alcanza a contagiar a más, porque se mueren mucho, entonces no alcanzan a viajar grandes distancias. Y o el virus de la inmunodeficiencia humana, que también es una zoonosis que se dice que empezó en los primates y de los primates se pasó a los humanos y de los humanos se empezó a transmitir de manera por contacto sexual o por contacto sanguíneo, ¿no? Y obviamente la influenza llamada en ese entonces también la influenza porcina o la H1N1 que asoló México hace un poco más de 10 años, en el 2009, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la H1 y N1? Perdón, H1N1 y el coronavirus. Gracias a que se sabía que el virus era sensible al Tamiflu, o Oseltamivir, pues el paciente se enfermaba de influenza, se le daba el Oseltamivir y prácticamente pues mataba el virus. Entonces eso logró, y gracias también al distanciamiento social, al lavado de manos, al uso de cubrebocas, al aislamiento, se logró limitar y no hubo más muertes que la del coronavirus, porque ahorita, hasta donde yo me quedé en los informes, no sé tú qué opinas, Joaquín, el coronavirus ya superó la muerte por la pandemia H1N1, que también se llamó en un inicio la influenza porcina, ¿no? En el 2003, en el 2002 y en el 2012 hubo otras epidemias que no llegaron hasta acá, que se conocen también como el SARS, que era una especie de coronavirus, o el MERS, que también se conoce como síndrome respiratorio agudo grave, o el MERS, síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, que también, como digo, muchas de las pandemias se han generado en el Medio Oriente, o por lo menos es lo que han hecho creer ahorita. Ahora, antes de llegar a lo que es el coronavirus de hoy en día, ¿tú crees que la humanidad ha aprendido de las pandemias o la realidad es de como que hemos sabido solamente sobrevivir a la pandemia? Está interesante tu pregunta porque de no haber aprendido de las pandemias, probablemente estuviéramos extintos. O sea, los virus, el coronavirus, pone al riesgo de la extinción a la especie humana. Pero gracias a que se conocen las pandemias, gracias a que se conocen los virus, gracias al desarrollo de la ciencia, pues se han podido salvar vidas y hemos estado aquí. Es algo muy importante lo que tú dices, porque si no hubiéramos aprendido de las pandemias, nos hubiéramos extinto. ¿Cuál es el problema? Que nos falta aprender más. Es importante ahora en esta época del confinamiento, porque muchas veces nos matan las ganas de salirnos a tomar un café, de salir a la fiesta, de salir de vacaciones. El confinamiento es un confinamiento físico, pero no podemos confinar la mente, el alma. Podemos seguir pensando, podemos seguir sacando ideas, podemos seguir sacando talento. Hay mucha gente que ha creado maravillas en el confinamiento. Pero sin embargo, hoy es momento de guardarse, ¿no? Otra de las cosas que quiero mencionar de que, como tú dijiste, hemos aprendido, sí hemos aprendido, pero no lo suficiente y no todos. El coronavirus llegó a México y encontró una población vulnerable, porque tenemos una pandemia de obesidad, y la obesidad va de la mano de la diabetes y de la hipertensión. Y obviamente está sacando lo débil del sistema de salud y lo débil de la capacidad de información que tienen los medios para poder cultivar o informar a la gente con veracidad. Como mencioné antes, las verdaderas cifras de todas las pandemias no se conocen, siempre se estiman. Incluso es posible que no conozcamos
realmente cuál ha sido la letalidad de este virus. Se va a calcular en base a cálculos, en base a estadísticas y todo eso, pero la realidad de la mortalidad no se ha sabido hasta la fecha en ninguna pandemia, ¿no? El estilo de vida basado en la producción, en la ganancia, dejando atrás cuidar el medio ambiente, cuidar a la persona, cuidar a la naturaleza, ha hecho que perdamos la brújula y que en aras de ganar mucho dinero estemos sacrificando familia, estemos sacrificando bienestar, estemos sacrificando calidad de vida. Y esto deja también a una población, en la mayoría de los casos, vulnerable. Es importante mencionar también que la migración es la clave de la diseminación de una enfermedad y la clave para que ocurra una pandemia, la migración. Y en un mundo globalizado, donde hoy puedes estar en Nueva York y aparecer al otro día en Nueva Delhi y después estar en París en una misma semana, esto hace y favorece que una enfermedad contagiosa como el coronavirus pueda diseminarse tan rápido como fue esto, ¿no? Obviamente, entre más grande esté la ciudad, más poblada esté, más afectados va a haber. Obviamente también las comunidades más pobres son las que van a sufrir, aunque en una pandemia, se llama pandemia, y si te das cuenta, comparten una etimología: pandemia, democracia, o sea, una pandemia le pega a todo el mundo. Una pandemia no distingue si eres pobre, si eres rico, si eres negro, si eres blanco, si eres amarillo, si tienes alguna preferencia sexual, si eres de tal color, nada. O sea, todos, la única condición de contagiarse en una pandemia es ser humano, estar vivo. Porque nada te deja a ti exento de que te puedas contagiar. Se dice también que China ha sido el origen de muchas pandemias, la historia lo ha mencionado, y es muy importante. O sea, los virus son más rápidos que la burocracia. De aquí a que compran un cubrebocas, de aquí a que compran un equipo de protección personal, de aquí a que autorizan, de aquí a la que licitan, el virus ya se llevó a 2 o 3 médicos, a muchos ciudadanos, a muchas víctimas, ¿no? Obviamente, la persona en hacinamiento, en agotamiento físico, en malas condiciones de higiene, siempre va a tener una salud vulnerable. Es necesario invertir en investigación y optimizar los recursos para que estos recursos estén a la mano para la salud y prepararnos también para posteriores pandemias. Casi siempre va de la mano la globalización con la expansión y el crecimiento de los negocios. Entonces, aquí se abandonó un poco la ética del negocio. ¿A costa de qué? Producir, consumir, sin tomar en cuenta muchas cosas que también son importantes para no ser vulnerables en la pandemia. Y la mejor arma para las crisis como las pandemias siempre va a ser el pensamiento, el conocimiento y la información veraz. No se vale subir noticias falsas a las redes. No se vale reservarse información confidencial. No se vale no decir las cosas porque vas a espantar. El miedo es algo necesario para nosotros, para defendernos de una agresión o para huir de un peligro. Sentir miedo es normal porque nos alerta. Sentir pánico no es bueno. Pero si tienes una persona que no siente miedo de nada, que no le teme a nada, vas a tener muchas víctimas. Ojo, eso no quiere decir que empieces a alarmar, pero muchas veces en aras de no crear miedo o pánico y confusión, se genera confusión, se genera desinformación y se generan víctimas. El problema también que en aras de ser incluyentes en la sociedad actual, se toleró, incluso hasta se fomentó la obesidad. ¿Por qué? En aras de ser incluyentes. Con todo respeto, estamos hechos, en los libros de fisiología dicen, adulto sano de 70 kilos. Entonces, luego era hasta ofensivo o te trataban de discriminar si dices la palabra gordo o si dices la palabra obeso. Entonces llegó a hacerse
tolerante ante la obesidad, y la obesidad está matando gente, está haciendo diabéticos, está haciendo hipertensos, provoca problemas de circulación, provoca problemas de articulación. La obesidad es una pandemia también, pero se prohibió decirle gordito al gordito, siempre buscando el eufemismo, siempre ya a los viejos no le podemos decir viejos, sino adultos mayores, ancianos, siempre buscando el buen decir, lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, en aras de eso se descuidó y tenemos una crisis de obesidad y nos llegó el coronavirus y está muriendo gente, ¿no? Y la sociedad va a ser juzgada siempre como, como sociedad vamos a ser juzgados dependiendo de cómo tratemos a los más desprotegidos, ¿no? Y la gente se le olvida, o sea, hay pueblos que incluso no. Yo subí en las redes sociales cuántas camas hay en tu comunidad, cuántos respiradores, y hay poblaciones enteras que no existe una cama de terapia intensiva, no existe un ventilador en una. Entonces son gente que está desprotegida y que ha sido maltratada también por la sociedad, o sea, no hay, porque es importante aclarar de que el coronavirus es un problema, es una pandemia de la naturaleza, ¿no? El gobierno no la trajo, pero sí es responsabilidad del gobierno cómo responder ante la pandemia. Claro. Entonces no hay que tomar banderas, no hay que tomar colores, si eres azul, amarillo, verde, rojo, pero sí es responsabilidad del gobierno cómo responde a la pandemia, ¿no? Y obviamente, pues hasta ahorita no hay ninguna verdad absoluta en el coronavirus, se sabe mucho, pero realmente todavía sigue habiendo información que se está publicando, que está descubriendo, y la gente que se dedica a la investigación pues, prácticamente es la que va a darnos la pauta. Hoy por hoy le puedo decir de que hemos aprendido de las pandemias, porque si no hubiéramos aprendido, como especie humana estuviéramos extintos. Pero todavía nos hace falta seguir aprendiendo para poder conocer, o sea, el distanciamiento social desde Galeno. Las las máscaras de pájaro, el famoso pico característico de la Edad Media, es el predecesor del cubrebocas actual. En las fotos de la gripe española empezaron a recomendar el cubrebocas, ¿no? Entonces, en condiciones especiales como ahorita, que si no me escucharan, se puede prescindir de él, ¿no? Pero imagínate si el cubrebocas no sirviera, yo ya no lo utilizaría para operar. Es importante aclarar, porque dice la gente, es que se infectó y usaba cubrebocas. El cubrebocas es una herramienta más, es una barrera de defensa nada más, pero tienes que lavarte las manos con agua y jabón, con alcohol o con cloro. Tienes que usar una careta, tienes que usar la distancia, cualquier barrera que impida el contacto con los ojos, con la nariz o con la boca, va a hacer que no te contagies o que el riesgo de contagio sea menos. Echarle la culpa al cubrebocas es irresponsable, es como decirle a un soldado, ya te pusiste el chaleco, sí, pero usa el arma, camuflagéate, usa el casco, o si como te dijera, ya no uses cinturón de seguridad porque tu carro tiene bolsas de aire. Simplemente tienes que utilizar toda la herramienta necesaria y obviamente hay que cuidarnos. No sé qué opinas tú. Bueno, pues definitivamente lo que estás mencionando, doctor, de cómo las epidemias o las pandemias han generado un cambio a la humanidad, porque lo estuviste describiendo muy bien, cómo de alguna manera esos factores han generado pues cambios históricos, pues a través de ellos nos hemos dado cuenta que sin las pandemias muchas veces el vencedor no hubiera sido posible. O sea, porque fue el factor agregado que hizo que cambiara el curso de la historia hacia hacia los que vencieron. Yo creo que ahorita lo que nos está generando esto de la pandemia, a final de cuentas, es darnos cuenta que la humanidad creía, porque yo creo que muchos pensábamos, y yo me incluyo, que ya la medicina conocía todo lo posible y era factible de que controlara cualquier tipo de infección. Y nos damos cuenta pues, que de alguna manera todavía falta mucho por descubrir, mucho por aprender, mucho por hacer, y sobre todo medidas tan simples como pudo haber sido el distanciamiento social, que hace mucho tiempo se sabe, lo que tú mencionabas del cubrebocas y demás. Pues me queda claro que la humanidad sí le hemos aprendido, pero en muchas ocasiones como con esa idea de decir yo puedo
solito agarrar y no me va a pasar nada, pues eso generalmente genera una malinformación y por supuesto trae consecuencias. Yo creo que al final de cuentas lo que tú mencionas es que la historia definitivamente nos muestra cómo las pandemias han cambiado los vencedores, cómo han cambiado el mundo. Ya ha cambiado el mundo. O sea, una pandemia derrumbó el Imperio Romano, derrumbó el Imperio Griego, cambió el feudalismo, hizo posible la conquista de México, ha definido guerras y obviamente ha cambiado el mundo. O sea, el mundo hoy no es como era hace 6 meses, hace 8 meses. Claro. O sea, una pandemia cambia el mundo. ¿Cuál es el problema de esto? Que desgraciadamente tenemos que perder seres queridos. O sea, de hecho, quiero dar un mensaje de condolencias a las familias de mis amigos fallecidos, a Gabriel Gómez Genchi, a Guillermo Flores, mis compañeros, uno de universidad y otro de hospital, excelentes médicos intensivistas ambos, y hoy falleció un estimado angiólogo también, el doctor Sansores, falleció también. Entonces, un reconocimiento a todas las víctimas, a todos los compañeros que se juegan la vida en el día a día, y que esto que hemos compartido con ustedes, como dices, sí hemos aprendido, pero hace falta compartir ese conocimiento. O sea, es importante mencionar, los medios de comunicación masivas son importantes, pero desgraciadamente han servido para inducir un pensamiento. ¿Qué quiere decir? O sea, te bombardean de tal manera que te digan o te vayan inclinando hacia alguna forma de pensamiento que le conviene al sistema que tú tengas. Los medios de información deben dar información veraz, deben dar información oportuna, clara, y lo que hay que hacer, lo que deben de hacer es generar una duda o generar una pregunta, pero no inducir una forma de pensar. Solamente así vamos a poder salir adelante compartiendo experiencia, compartiendo conocimiento, porque de otra manera pues nos queda extinguirnos. Y si no nos extinguimos como especie, por lo menos como personas sí tenemos el riesgo si no nos cuidamos. Gracias. Bueno, pues les agradecemos a todos los que estuvieron aquí escuchando la disertación del doctor Juan Francisco Flores Nazario. Recordad